parece mentira. Fake news y periodismo. Una conversación a tres voces sobre la mala información y también sobre la buena. ¿Qué tal, chicos? Estamos aquí otra vez. Vamos a hacer nuestro segundo podcast. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Que andabas ahí un poco pachuchete, ¿no? Un poco pachuchete aquí, pero hoy la verdad es que como un rey moro. Te estoy empastillado y de hecho, fíjate, me voy a aprovechar algún prospecto que tengo aquí para hablar de lo que íbamos a hablar hoy, que son las de las vacunas y la conspiración. Tú, Fernando, ten cuidado con los efectos secundarios. No te haces idea. Estoy la piel ya escamosa. Fernando, ¿tú qué tal? ¿Tú tienes alguna medicación habitual? ¿Te lees el prospecto? Pues nada, yo no soy nada aprensivo además, o sea que recién vacunado y como un toro. Bueno, chicos, yo llevo unos días efectivamente yendo, por un tema personal que no tiene mayor importancia, pero en fin, muchos especialistas, mucha medicación, mucha leche, y se me ha ocurrido hoy leer, como tanta medicación, una de las cosas que te piden, no es que te pidan, sino que te recomiendan que te tomes es omeprazol, que yo creo que debe ser una especie de medicamento universal, ¿no? Que todo el mundo tiene en el bálsamo de Fierabras. El bálsamo de Fierabras. Me he leído los efectos secundarios adversos del omeprazol y estoy flipando, o sea, no te puedes hacer idea, Pone, por ejemplo, entre efectos normales y adversos: hinchazón de los pies y los tobillos, problemas en la sangre que puede causar debilidad o hematomas, concentración baja de sodio en la sangre, agitación, confusión, depresión, alteraciones del gusto, problemas visuales como visión borrosa, sequedad de boca, información denominada candidiasis, problemas de hígado como ictericia, orina oscura y cansancio. O sea, yo no sigo porque es que esto dejo de tomármelo. Entonces, este es uno de los detalles, ¿no?, que quizá habría que pensar a la hora de hablar del tema de las vacunas. O sea, yo, por ejemplo, soy, ¿cómo se llama ahora mismo? Soy muy de AstraZeneca. O sea, que por cierto ya tiene un nombre, ¿no? La vacuna de AstraZeneca tiene el nombre de Vaxzevria. Si no lo sabías, ya lo sabéis. Nombre comercial, como AstraZeneca tenía este lío, le han cambiado el nombre, Vaxzevria. Entonces, digo hoy porque no sé cuándo se va a emitir esto, en fin, el medicamento, la vacuna de Johnson & Johnson, que es el laboratorio de Janssen aquí en Europa, también está en entredicho ahora en Estados Unidos porque ha habido unos problemas. Yo también soy muy de Janssen. A mí que me pongan lo que sea. Es decir, soy de los que opina, y hay datos para corroborarlo, que la capacidad de tener problemas por no vacunarte es infinitamente superior a la cantidad de problemas que te pueden sobrevenir cuando te vacunas, ¿no? Ahora, si queréis, comentamos un poco. Tengo algunos datos, pero solamente dar unos datos que he leído en la revista del Colegio de Médicos de Madrid, que firma el doctor Emilio Bouza, que no es nada sospechoso de ser conspiranoico, que básicamente da datos, explica por qué hay que vacunarse frente a todas las teorías de la conspiración, y da datos mundiales, tipo hay 110 millones de infectados, 30 millones en Europa, 3 millones en España. En fin, estamos hablando de una pandemia, no de una patraña. Eso pasa. La posibilidad de que una vez vacunado no tengas problemas serios de coronavirus es inferior a cualquier otro medicamento que te puedas estar tomando ahora mismo en tu casa. Es decir, ¿hay problemas? Los hay problemas. Pero proporcionalmente es que no hay ni color entre tomártela y no tomártela. Entonces, ese es uno de los datos que yo creo que nos puede permitir hacer una reflexión sobre hasta dónde las conspiraciones distribuidas en fake news hacen daño a la sociedad, hoy mismo. Pero fíjate, Eduardo, yo creo que están ocurriendo cosas que a mí, por lo menos, me parecen extremadamente sorprendentes. Uno de los motivos que pueden dar lugar a desinformación en la opinión pública es la transmisión de información no contextualizada. Sin embargo, cada día son más las informaciones que, cuando hablan de efectos adversos de cualquiera de las vacunas, acto seguido se refieren a que
comparado con el número de vacunas que se han puesto, son muy pocos los que los padecen, que comparados con otros medicamentos son muy pocos esos efectos adversos, pero sigue quedando en la opinión pública la sensación de que lo de ponerse la vacuna, bueno, pues tiene un peligro, digamos que superior al que somos conscientes que tienen el resto de los medicamentos. Bueno, fake news. ¿por qué pero fake news, yo creo que va más allá de la fake news. Yo creo que eso no son fake news. A mí me gustaría introducir un paréntesis en esta coyuntura, como decía Woody Allen, y eso no son fake news. A mí ese debate me parece hasta sano. Es decir, que la gente hable sobre los efectos y las contraindicaciones de las vacunas, me parece bien. Otra cosa es que se exageren los efectos o que la gente piense que le puede tocar a él. Pero eso no es fake news. Que haya un determinado número de trombos en millones de vacunas, bueno, es una posibilidad y la gente lo que teme es que le toque a él, ¿no? Entonces, hablábamos del contexto. Piensa en el contexto, es decir, efectivamente es un debate que está abierto y está bien que se debata sobre cuáles son los efectos secundarios, aunque sean infinitesimales, de ponerse vacunas, pero claro, sí. Acompañando a eso el contexto es: hay unos poderes públicos que nos están envenenando a través de vacunas. Hay una organización mundial dominada por Bill Gates que, al tiempo que nos están inoculando la vacuna, nos instalan microchips para hacer seguimiento de nuestra vida. Efectivamente. Ese es el tema. Ese es el tema. En el foro de Telegram, yo creo que nos deberíamos centrar en la reproducción y en la exposición a ese tipo de teorías conspirativas. Si la gente tiene miedo o no tiene miedo. Que no es igual en todas partes, porque hay un hecho que es objetivo. El otro día, cuando una comunidad autónoma decidió paralizar las vacunas, hubo una retracción en toda España del número de personas que estaban dispuestas a ir a vacunarse a pesar de haber sido llamadas ya. Pero no fue uniforme en todas las comunidades autónomas. No en todas partes el 20% de los que estaban llamados a vacunarse se retrayeron y dijeron que no iban porque les daba miedo. No. Casualmente, el porcentaje fue infinitamente mayor en el caso de Madrid. ¿Por qué en Madrid hay una retracción del 60% o del 50 y tantos % y en Andalucía del 20%? ¿Por qué? Teóricamente, desde el punto de vista estadístico, eso no se sostiene. Es normal que el porcentaje de personas reticentes a vacunarse sea relativamente homogéneo en toda España. ¿Por qué en Madrid es el doble o el triple que en otros sitios? Eso no es casual, eso es contexto. Eso es porque probablemente en la Comunidad de Madrid estén ocurriendo cosas, se estén diciendo cosas que hacen que luego esos hechos sean más o menos permeables. Bueno, sí, lo que pasa es que ahí también voy a lanzar una afirmación en favor, o no en favor, sino no de la Comunidad de Madrid, sino de los madrileños. Es decir, existe ahora mismo, efectivamente, una tendencia excesiva a criticar cada cosa que hace o dice Isabel Díaz Ayuso, ¿vale? Entonces, hay un contexto tan polarizado, tanto por la izquierda como por la derecha, que se ocultan datos y que se descontextualiza el debate, ¿no? Buscando cosas, aparte de todas las entidades oficiales, públicas y privadas que están trabajando en el mundo del coronavirus, tanto en España como en el mundo, en Europa y en la organización, en el mundo en general, puedo recomendar 3 sitios en español que resumen muy bien, contextualizan muy bien y generan bastante información sobre qué es lo que está pasando con el mundo de las vacunas, las infecciones, los coágulos, todo. Y son, por ejemplo, el doctor Gorka Uribe en Twitter, ¿vale? Otra usuaria de Twitter que es Mariluz Congosto, que investiga la propagación de fake news, y un investigador
también que tiene cierta fama en radio, que es Josu Mezo, ¿no? Entonces, hablando por ejemplo de Josu, él tiene la costumbre de coger cualquier dato que se publica, en este caso está muy centrado en coronavirus, y hace unos pocos días hacía un análisis muy interesante en su sitio que se llama malaprensa.com, donde rectificaba una información publicada en prensa catalana contra Madrid, entre comillas en contra Madrid, ¿no? Que básicamente decía que el Madrid acumula el 40% de los casos COVID en las últimas semanas. Bueno, pues con datos, con estudios, demuestra que no es verdad que Madrid acumule más casos de COVID que el resto de comunidades. Pero entonces, yo no voy a ponerme aquí a explicar las estadísticas de Josu, porque son muy buenas, y yo simplemente recomiendo que la gente entre en malaprensa.com y lo vea, ¿no? Pero básicamente hay una tendencia en general a polarizar también una cosa tan importante como ponerse una vacuna. Es decir, hay un anuncio por ahí en los MUPIs estos que aparecen en las paradas de los autobuses, si lo has visto, que es de UNICEF, creo, que pone hay algo peor que es vacunarse, que es no tener vacunas. Y la imagen es un niño. Entonces dices, estamos llegando a un nivel de polarización que enloquecido. Esta mañana cruzaba, el otro día comentaba un foro de una cadena en Telegram, que es una de las redes sociales más utilizadas para conspiranoia, un foro que habla de que tenía cierta viralidad. O sea, hablamos de un sitio de 7.000 y pico personas con muchos más seguidores, de un vídeo que se le ha grabado a una niñita pequeña de 10 años, donde la niñita llorosa, no se sabe muy bien por qué, se queja de que ella, de 10 años, de cómo los gobiernos nos están engañando con las vacunas. Ella cuenta que las vacunas no existen, que nos están matando, y ella está llorando contando eso. Y eso está en un medio de comunicación de estos digitales que salen nuevos en el mundo de Internet, que se hace, bueno, con cierta facilidad. No te hace falta una gran inversión, pero una cierta, pero poca, ¿no? Entonces, ese vídeo de esa niña corre como la pólvora por este foro de Telegram, salta a otros medios, a redes sociales. Entonces, es una niñita de 10 años que ha sido manipulada por alguien, donde ella dice básicamente que las vacunas, o sea, que el coronavirus no existe y que las vacunas nos están envenenando. Entonces, este tipo de circunstancias es la que provoca la descontextualización y todas esas noticias sobre vacunas falsas y los rollos de que los gobiernos conspiran contra el pueblo. Que no entiendo cómo se puede llegar a este tipo de conclusiones y que la gente se las crea. Sí, pero el problema no es que la gente se los crea, es que hay políticos que las difunden y las difunden con sumo gusto, siempre que se trate de zaherir al adversario político. O sea, no es la gente la que se dedica a mandar por ahí noticias falsas, en algunos casos sí, pero en otros es que el debate político se sustenta en noticias falsas o en hechos que no se corresponden con la realidad. Sí, realmente hay que centrar un poco el debate, ¿no? Y ver un poco la cantidad de noticias falsas que circulan alrededor del tema de las vacunas y que nos lleva un poco al subyacente de este podcast. Es decir, las fake news son muy peligrosas en general. Tienen multitud de contraindicaciones, ¿no? Porque confunden a la opinión pública, pueden hacer perder reputación, tienen innumerables efectos negativos. Pero en el caso de las vacunas, las fake news no solo son negativas, es que pueden matar a gente. Entonces, por eso es muy importante hacer una campaña de concienciación, y yo creo que este programa este podcast debería contribuir a ello, para intentar desmontar todo ese tipo de teorías de la conspiración, ¿no? Que por otra parte es muy curioso que todas ellas tienen una pequeña píldora de verdad. O sea, no son invenciones por lo general lanzadas aleatoriamente al aire, sino que hay en el origen hay una pequeña píldora de verdad que genera una locura conspirativa y que nos lleva a otro sitio completamente inverosímil, ¿no? Os voy a poner el ejemplo que ha citado antes Eduardo del tema de Bill Gates y la teoría de que las vacunas son un medio que utiliza Bill Gates para introducir chips y rastreadores en nuestro organismo, ¿no? Entonces,
¿de dónde viene todo esto, no? Entonces, pues la BBC vi el otro día un vídeo donde investigó un poco de dónde viene la teoría de Bill Gates, y entonces viene de que la fundación de Bill Gates y de su mujer, Melinda, financia una institución que, no recuerdo el nombre, que patentó en algún caso el coronavirus. No la vacuna, sino el coronavirus, ¿no? Bueno, pues a través de un procedimiento X, ¿no? en Estados Unidos. Entonces, eso por lo visto es verdad. O sea, es que es así. Hay una conexión entre esta institución y la fundación de Bill Gates. Pero a partir de ahí, que esa píldora, ese germen de verdad que se utilizó, hay un desarrollo sin ninguna prueba ni ninguna evidencia que llega a la gente a concluir que Bill Gates lo que pretende es introducir un chip en el interior del cuerpo de las personas vacunadas, ¿no? Sí, entonces, sí. Ahí sobre eso, hace esta mañana tenía todavía un poco de difusión en el mundo anglo, sobre todo, una entrevista que le hacían a un médico vietnamita estadounidense al respecto de esto que está comentando Fernando, ¿no? Entonces él venía a corroborar esta se llama Gavi, ¿no? La organización que se llama es GAVI, ¿no? La que Bill y Melinda Gates se han metido con ellos para tratar de financiar futuras vacunas contra coronavirus, ¿no? Seguras, eficaces, al alcance de países no desarrollados. Vale, entonces, este hombre venía a decir que desde que Bill Gates, hace 20 años, la fundación de Bill Gates, empezó a introducir las vacunas contra la polio y otras en Vietnam, lo que se ha disparado en Vietnam es el autismo. ¿Vale? Sí, una teoría que también está en otros países, ¿no? O sea, no sé si habéis visto un documental de Netflix sobre Bill Gates que se llama Dentro del cerebro de Bill, que es flipante, la verdad es que a mí me ha encantado. Que lo que te demuestra es que no sé, o sea, que Bill Gates evidentemente aparte de ser multimillonario, es una de las mentes más brillantes que existen en el planeta Tierra, ¿no? Y afortunadamente para el planeta Tierra está centrado en generar beneficios o generar desarrollos a países que de otra manera no alcanzarían nunca, ¿no? El tema de, no sé, incluso inodoros para poblaciones donde no existen, ¿no? Entonces, esta teoría, no sé exactamente cuál es el origen, pero forma parte del contexto de conspiranoia, ¿no? Y este mismo entorno que coge este vídeo del médico vietnamita estadounidense y lo difunde por un montón de sitios digitales, son los mismos que manipulan vídeos de políticos famosos supuestamente vacunándose contra el coronavirus, pero que en realidad no lo están haciendo, ¿no? O sea, hay vídeos en YouTube, pues por ejemplo, de Kamala Harris, de Nancy Pelosi. Kamala Harris es la vicepresidenta de Estados Unidos, Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes, incluso de Cristina Kirchner en Argentina, donde se ve cómo se las está vacunando y como la aguja es retráctil, parece que en realidad están fingiendo que se les vacuna, ¿no? En realidad hay una manipulación de los vídeos, incluso el vídeo de Cristina Kirchner, que aparece como Cristina no se está vacunando, en realidad no es de ahora, sino de 2013, y ella misma, Cristina Kirchner en Argentina, dice, en 2013 me estoy poniendo la vacuna contra la gripe. Entonces, ese contexto de medios que maneja las teorías conspiranoicas de vacunas es el mismo que el que actúa contra coronavirus, contra Bill Gates en España y en el resto del mundo. Entonces yo creo que al blog y a las redes sociales acabaremos subiendo algunos de estos vídeos porque evidentemente no podemos ponerlos en audio, pero son explícitos, o sea, es muy notorio, ¿no? Incluso hay algún medio argentino muy famoso que atribuía esto mismo al presidente de Pfizer. O sea, el presidente de Pfizer se llama el CEO de Pfizer, o sea, el consejero se llama Albert Bourla, ¿vale? Entonces, le atribuyen a haber dicho que él no se vacunaría. Un medio muy importante argentino. Pero en realidad no dijo, una entrevista en la CNBC, pero no dijo eso. Dijo que no se vacunaría porque no le tocaba todavía. No. ¿No? Entonces, es una especie de pero fíjate, de conspiralocura. Eduardo, a mí lo que me llama muchísimo la atención, volviendo a una intervención mía anterior, es por qué luego este tipo de mensajes calan más
en unas sociedades o en unos territorios que en otros. ¿Por qué hay una mayor predisposición en Madrid a creerse que hay efectos secundarios peligrosos en la vacuna de AstraZeneca que en otros territorios de España? No digo del mundo, digo de España. ¿Por qué aquí se retrae el 60% de los que están llamados a vacunar y en otra comunidad se retrae el 18 o el 20%? Quiero decir, ¿en qué medida el terreno es más propicio en unos sitios que en otros, a pesar de tratarse de sitios súper cercanos, de sociedades en apariencia muy similares? ¿Por qué en Madrid cala más eso? Además, se trata de una parte del territorio español teóricamente mejor informada, porque es un territorio más urbano, y ahí la gente se echa para atrás con más rapidez. Pues no lo sé. Yo antes, Fernando comentaba, yo creo que tiene toda la razón, que uno de los mecanismos que posiblemente corregirían un poco la situación en que estamos viendo ahora de que gente esté desperdiciando vacunas mientras otras personas querrían vacunarse y no pueden, con campañas de información, o sea, no con campañas de persecución hacia medios que hacen eso, sino de información, simplemente informando mucho más. No en ruedas de prensa, de otro modo. O sea, la rueda de prensa, por cierto, ese es uno de los temas que igual tendríamos que tratar un día, ¿no? O sea, cómo las ruedas de prensa para nuestra profesión se han convertido en el protagonismo, ¿no? Las protagonistas, ¿no? Se publica mucho más de lo que dice fulanito en una rueda de prensa que de los hechos concretos. Bueno, bla, bla. ¿No? Eso es de toda la vida, Eduardo. El chau nos encanta a los periodistas. Sí, pero le damos más por unas comillas que por un hecho puro y duro. Sí, pero yo creo que eso se está generalizando ahora más, sí. Pero es por una cuestión de pereza. O sea, es mucho más fácil poner unas comillas a una cosa, a alguien que dice una cosa en una rueda de prensa, que no investigar lo que hay detrás de las comillas o intentar explicar el trasfondo, ¿no? Evidentemente. A mí me gustaría también introducir aquí ya, no sé cómo vamos de tiempo, pero otro hilo, que es el tema de los intereses económicos y nacionales en todo el tema de las teorías de la conspiración sobre las vacunas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el Wall Street Journal, que es el diario estadounidense, publicó no hace mucho que había cuatro webs en Estados Unidos que estaban vinculadas de alguna manera a los servicios de información de Rusia, que han estado cuestionando sistemáticamente la efectividad y la seguridad de las vacunas occidentales. Obviamente con el propósito de favorecer la expansión o la venta de la propia vacuna rusa, que como sabéis es la Sputnik V, ¿no? Que es la... Sí. Y la dependencia de Rusia, claro. Y la dependencia de Rusia, claro. Y la dependencia de esa vacuna... Entonces, bueno, con esto hay que contar también. Digamos que el público en general debe ser consciente de que cuando llegan determinadas informaciones hay que preguntarse por qué, a quién benefician o a quién perjudican, porque puede haber intereses espurios, y de hecho los hay, en este tipo de informaciones. Y Rusia, a mí me parece que además está en el centro de la fabricación de muchas noticias falsas que circulan por el mundo, ¿no? El periodista David Zalandete contó en un libro no hace mucho, con algunas evidencias y con bastantes pruebas, la influencia de los servicios secretos rusos y de los servicios de información rusos en la campaña del referéndum por la independencia de Cataluña de 2017 y en qué medida intentó interferir en esa campaña para desestabilizar un poco el sistema político español. Hay una... Yo creo, como comentábamos antes, que sería útil que el público en general, además de consultar los medios que le parezcan oportunos, que consulten las fuentes originales ahora que se puede, ¿no? Entonces yo recomiendo el web de la Organización Mundial de la Salud, que está en muchos idiomas, además es fácilmente recordable porque es who.int, o sea, who.int, ¿vale? Tiene la última información sobre el COVID-19, las vacunas
quién se las pone, cuáles son los problemas, cuáles no son los problemas, qué datos hay por países. Ese tipo de circunstancias están al alcance de todos, sin necesidad de que nadie te los interprete. Hay otro sitio público, que es una base de datos de ensayos clínicos, que también está al alcance de cualquiera, que se llama clinicaltrials.gov, o sea, clinicaltrials.gov, ¿no? Entonces ahí te dan, por ejemplo, la base de datos de todos los ensayos clínicos que hay ahora mismo sobre cualquier cosa en el mundo. ¿Vale? Entonces, vacunas ahora mismo se están desarrollando unas 300. ¿Vale? ¿Contra la COVID? Contra la COVID, en todo el mundo. Se han aprobado pues unas cuantas. Es verdad que el médico del que hablaba, no sé cuándo hablaba, el doctor Bouza, tiene una afirmación que es muy interesante, es que se ha dicho, uno de los argumentos para teóricamente demostrar que lo de las vacunas es un desastre, es la rapidez teórica con la que se han desarrollado, ¿no? Que frente a unos periodos enormes para desarrollar cualquier vacuna, en un año ya tenemos no sé cuántas aprobadas y 300 en camino. Pero es que el tema es que es una vacuna contra un coronavirus, porque no hay el coronavirus, sino muchos coronavirus, y los coronavirus tienen muchos años de existencia, con lo cual la industria farmacéutica lleva muchos años de experiencia en desarrollo de vacunas contra coronavirus. O sea, que había un territorio avanzado ya. No es que se ha improvisado, ¿no? Entonces... Bueno, además, Eduardo, perdóname que te interrumpa, además hay dos circunstancias que yo creo que ayudan también a explicar por qué en esta ocasión se ha ido mucho más rápido. En primer lugar, porque ha habido una financiación, sobre todo de los estados, que no ha existido en otras ocasiones, y hasta cierto punto también ha habido un espíritu colaborativo en muchos ámbitos científicos que no lo ha habido en otras ocasiones, por la sencilla razón de que esta vez no jugábamos probablemente más que nunca, porque este ha sido un virus de una expansión tan rápida, con un impacto tan brutal, que interesaba atajarlo cuanto antes, y se han puesto los medios para conseguirlo. Sí. Una última advertencia por mi parte. Mucho ojo con las redes sociales. Las redes sociales son un caldo de cultivo perfecto, ¿no? Este es terreno fértil para las fake news, como sabemos. Pero en el caso de las vacunas, esto es especialmente cierto, ¿no? El otro día vi un dato que me dejó asombrado, ¿no? Un informe de una organización americana que decía que en las 4 principales plataformas de redes sociales, que son Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, había 59 millones de seguidores de cuentas antivacunas. Es una cantidad, en mi opinión, asombrosa, ¿no? Y que te da una idea del potencial que tienen las redes sociales para servir de canal y de vehículo de transmisión de este tipo de teorías que yo creo que hacen mucho daño. Sí, son datos espectaculares. Yo creo además que hay, al margen de las redes sociales, la propia sobredosis de información dificulta mucho identificar los datos verdaderos, ¿no? O sea, no sé si están viendo... Yo creo en general que el periodismo bueno hay que pagarlo. Y estoy a favor de los muros de pago que justo en medio de la pandemia todos los grandes medios de comunicación y los medianos del mundo, tanto en España como en el resto del mundo, han empezado a poner, ¿no? Porque evidentemente, si no tan evidentemente lo comento yo, el mercado de la publicidad en medios está muy perjudicado. O sea, ha bajado muchísimo la inversión en publicidad, han subido mucho las audiencias, han bajado mucho los ingresos publicitarios y como consecuencia de eso, la industria periodística digital y no digital ha tomado el paso que lleva demorando ya décadas de cobrar por lo que hace, que está bien, ¿no? Entonces, eso es bueno per se, pero es malo porque alimenta, como hay que pagar, alimenta a los sitios gratuitos que no están tan bien hechos como los de pago. Vale, entonces, estamos ante la tormenta perfecta. Una sobredosis de información falsa que está alimentando teorías conspiratorias, que es justo lo último que nos hace falta ahora mismo para protegernos del coronavirus y de las consecuencias posteriores del coronavirus, ¿no? Y creo que vamos a hacer un último comentario por cada uno si queréis y lo vamos dejando aquí y tendremos yo creo que ocasión de seguir comentando
conspiraciones en torno al mundo de las vacunas. Vicente, una última reflexión. Pues mi reflexión, quizá muy genérica, pero que voy a intentar repetir una y otra vez en estos podcasts, es: el mejor antídoto, la mejor vacuna contra las fake news es la buena información. Y la buena información normalmente cuesta dinero. Uh-huh. Fernando. Bueno, pues yo firmo debajo. Creo que el tema de las vacunas es un tema especialmente sensible, como he dicho antes, y que digamos que la lucha o el combate contra las fake news debe ser especialmente activo en este tema, porque lo que nos estamos jugando es la salud de la gente y en muchos casos las vidas de mucha gente. Bueno, ya por cerrar un poco, no sé si es la pregunta fundamental que la gente se hace en este contexto es si hay que vacunarse. Yo creo que la respuesta es que sí, que hay que vacunarse, ¿vale? Lo dejamos aquí por hoy. Os recordamos que estamos en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. En todas ellas somos Parece Mentira Club, salvo en Twitter, que somos Parece Mentira ES. También nos encontráis en el blog parecementira.club. Y agradecer de nuevo la producción a Chema de Formato Podcast. Nos vemos pronto.